Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y voy a tener el gusto de explicarles esta videoclase sobre las rentas imputadas por derechos de imagen, preparada conjuntamente con la profesora tutora Ada Tandazo. En realidad, como les he indicado en alguna otra videoclase, las llamadas rentas imputadas por derecho de imagen no son rendimientos del trabajo. Los rendimientos de trabajo se regulan en los artículos 17 y siguientes, y las rentas imputadas por derecho de imagen aparecen en el artículo 92 de la ley entre los regímenes especiales. ¿Por qué los estudiamos entonces aquí? Porque aunque no sean rentas del trabajo, constituyen un mecanismo antielusivo de las rentas del trabajo. Veámoslo. La finalidad de estas rentas imputadas es antielusiva o antifraude, y aunque la norma no lo menciona expresamente, está diseñada de modo especial para evitar conductas elusivas por parte de deportistas o artistas famosos que perciben retribuciones elevadas en concepto de rendimientos del trabajo de su empleador, por ejemplo el club de fútbol, a través de la relación laboral especial de artistas y deportistas, pero que además tienen derecho a explotar sus derechos de imagen, pues, a través de anuncios publicitarios en los que aparezca la imagen de ese deportista o artista. Pues bien, para que se aplique este régimen de rentas imputadas por derechos de imagen, tal como se diseña en el artículo 92 de la ley, tienen que concurrir 4 requisitos. Tienen que darse simultáneamente los 4 requisitos. Por una parte, el contribuyente ha de prestar servicios a un empleador en régimen de relación laboral. Puede ser una relación laboral especial, que es lo que sucederá con los futbolistas o los artistas. Además, el contribuyente, para centrarnos en un ejemplo, vamos a decir el futbolista, ha cedido a un tercero, que puede ser una persona física o una sociedad, el derecho a la explotación de su imagen. De tal manera que esa sociedad intermediaria va a ser la que en principio tendría derecho a explotar la imagen del futbolista. Lógicamente, el futbolista puede haber cobrado una cantidad por esa cesión. Por otra parte, tenemos la empresa que ha contratado laboralmente al contribuyente, por ejemplo, el club de fútbol, y el club obtiene de esa sociedad intermedia, o por utilizar un término que tiene más connotaciones de fraude, esa sociedad interpuesta, el derecho a la explotación de imagen del trabajador. Bien, de tal manera que en realidad, a través de la sociedad interpuesta, el club de fútbol va a retribuir por una parte al trabajador en concepto de su relación laboral especial y por otra parte a la sociedad interpuesta en concepto de la explotación de derechos de imagen, que el futbolista primero ha cedido a la sociedad interpuesta y la sociedad interpuesta ha cedido al club que ha contratado al trabajador. Cuarto requisito: los rendimientos de trabajo que pague la empresa, en el ejemplo del club de fútbol, al contribuyente, al futbolista, tienen que ser inferiores, para que se aplique esta norma, tienen que ser inferiores al 85% de la suma de tales rendimientos del trabajo, más la cantidad que paga la empresa, el club de fútbol, al tercero, la sociedad interpuesta, por el derecho a la explotación de la imagen. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que el salario del futbolista es de 84.
y el pago por derechos de imagen que realiza el club de fútbol a la sociedad interpuesta es de 16. En total serían 100, o sea, tenemos un 100%, pero resulta que los rendimientos del trabajo que paga la empresa, 84, son inferiores al 85% de esa suma que hemos mencionado antes. El club de fútbol está pagando por dos vías. En realidad, la idea del legislador es que todo va a parar al futbolista, puesto que esa sociedad es un mero artificio para reducir la progresividad de los rendimientos del trabajo. Entonces, ¿qué hace el club de fútbol? Pues reduce artificiosamente la cantidad que paga el futbolista por su trabajo y eso lo compensa incrementando la cantidad que paga la sociedad interpuesta, para que así al final la sociedad está controlada por el futbolista, pero esos rendimientos van a quedar en esa sociedad interpuesta que no repartiría, probablemente no reparta los beneficios al futbolista, y si está situada en un país de baja tributación, pues evitaría incluso pagar el impuesto sobre sociedades. Aunque todo esto no es necesario que la sociedad esté en un paraíso fiscal. En la práctica puede que sea así, pero no es necesario. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Ese es el supuesto de hecho, ¿no? Si queremos decirlo de manera sintética, aunque menos precisa, pues lo que sucede es que el futbolista, en lugar de ceder los derechos de imagen directamente al club, los ha cedido una sociedad interpuesta que a su vez se los cede al futbolista y así, que a su vez se los cede al club de fútbol, y así el club de fútbol puede pagar menos al futbolista porque está pagando más a esa sociedad interpuesta que en el fondo se supone que controla el futbolista. Ese es el esquema en el que ha pensado el legislador. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Pues la consecuencia jurídica está en que el trabajador debe imputar, por eso se habla de rentas imputadas, es decir, incluir en su declaración del impuesto sobre la renta, en concepto de rentas imputadas por derechos de imagen, la cantidad que vamos a ver enseguida. La cantidad pagada por la empresa al tercero por los derechos de imagen, ¿no? La cantidad que paga el club a la sociedad interpuesta, más un ingreso a cuenta del 19% que tiene que practicar el club de fútbol, menos la cantidad que en su caso haya percibido el futbolista por la cesión de los derechos de imagen al tercero. Porque cuando el futbolista ceda los derechos de imagen a la sociedad interpuesta a cambio de un precio, ese importe serán rendimientos del capital mobiliario. Por tanto, esa cantidad que cobra el futbolista por ceder los derechos de imagen a la sociedad interpuesta ya habrá tributado como rendimiento del capital mobiliario. Sin embargo, el resto de la cantidad que está pagando el club de fútbol a la sociedad interpuesta lo va a tener que declarar el futbolista. ¿Por qué? Porque se entiende que es un mecanismo artificioso para pagarle menos cantidad en concepto de sueldo y que esos fondos queden embolsados en la sociedad interpuesta. Es un mecanismo objetivo, o sea que no hay que... la administración no tiene que probar ninguna intención de fraude, ni es necesario que el futbolista haya actuado de manera culpable, sino simplemente cuando se dan estos requisitos, el futbolista va a tener que incluir en su declaración esas rentas imputadas por derechos de imagen. Y como el club de fútbol va a tener que practicar un ingreso a cuenta del 19%, que además va a tener que ingresar en Hacienda, pues este mecanismo hará que los rendimientos del futbolista estén totalmente controlados por la administración tributaria. En este esquema vemos los tres elementos que intervienen en este régimen jurídico. Por una parte tenemos el trabajador,
No se dice ninguna norma que tenga que ser un deportista o artista, pero esencialmente los deportistas, artistas o famosos en general serán los que perciban derechos de imagen. Bien, ese contribuyente, ese trabajador, tiene una relación laboral con un empleador, por ejemplo el club de fútbol, y por otra parte cede sus derechos de imagen a una persona o entidad interpuesta, que puede ser una entidad perfectamente legal, que no está en un paraíso fiscal, que tributa correctamente. Bueno, todo eso es irrelevante. Y a su vez esa persona interpuesta cede la explotación de los derechos de imagen al club, de tal manera que el club por una parte le paga su salario al futbolista y por otra parte paga la cantidad correspondiente a la explotación de los derechos de imagen a la entidad interpuesta. Si la cantidad que percibe el futbolista en concepto de salario es inferior al 84% de la suma de ese salario más lo que está pagando el club de fútbol a la sociedad interpuesta, entonces se va a aplicar este régimen de imputación de rentas y el futbolista tendrá que declarar esa cantidad que paga el club a la sociedad interpuesta más el ingreso a cuenta menos lo que le haya pagado la sociedad interpuesta como renta imputada. Con esto terminamos las videoclases relativas a los rendimientos del trabajo. Como les he dicho, las rentas imputadas en sentido técnico no son rendimientos del trabajo, pero son un mecanismo antielusivo relacionado con los rendimientos del trabajo. En la próxima videoclase comenzaremos el estudio de los rendimientos del capital y en concreto del capital inmobiliario. Muchas gracias.